Muy buenas tardes, Dios le bendiga, gracias por estar ahí. Vamos a estar hablando 2 horas de la palabra de Dios. Que Dios bendiga mucho tu vida, que Dios bendiga mucho a tu casa, que nunca dejes de escuchar palabra de Dios, que siempre Dios tiene algo preparado nuevo para vos, para dar un siguiente paso, para que puedas solucionar muchos de estos problemas, para que te puedan hacer una nueva esperanza y para que seamos más que vencedores en todas las cosas. Dios nos busca, siempre busca a Dios que adquiramos sabiduría, entendimiento, que vayamos creciendo cada día más, porque Dios siempre nos quiere dar más y siempre Dios nos quiere que tengamos un avivamiento. Crecer es un avivamiento. A veces cuando uno escucha a un pastor en la iglesia y dice, hermanos, tienen que crecer, y uno cree que crecer es escalar en la iglesia, es ser obrero, es ser ujier, es ser y llegar hasta pastor. Y claro que no es malo eso, y bueno, y eso es una recompensa de Dios. Pero cuando habla Dios de crecimiento no es eso. Cuando habla Dios de crecimiento es que nosotros, por ejemplo, tenemos que aprender a crecer y abundar en amor. Porque ¿qué me vale crecer en la iglesia y en mi casa que haya un caos? Entonces lo que Dios me refiere al crecimiento es algo también personal. Claro que es necesario crecer en la iglesia y es bueno, pero tampoco, a ver, yo veo a veces personas que se pelean por un puesto, que se pelean por aquello, que cuando el pastor llama a los que son ujier, se pelean para estar ahí adelante o para estar en la puerta o en cualquier otra posición. Y el crecimiento verdadero no es ese. El crecimiento verdadero es que nos tiene que ir mejor en la vida, nos tiene que ir mejor en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, porque qué gano de crecer en la iglesia y de escalar en la iglesia y en mi casa es un desastre y siempre cada día es peor y nunca va mejorando. Yo no puedo decir Dios lo va a arreglar. No, el crecimiento es que yo voy aprendiendo en la iglesia, no para escalar en la iglesia, sino para crecer en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Para saber de que si hay algo que está molestando, Dios me enseña cómo tengo que hacer como para derribarlo, para sacarlo. Si en mi matrimonio hay algo que está mal, hay muchas discusiones, hay muchas divisiones. Bueno, Dios me enseña cómo sacar el espíritu de división, cómo tengo que cambiar mi manera de hablar, cómo tengo que cambiar mi carácter, cómo tengo que hacer algo que está sucediendo mal. Ese es el verdadero crecimiento. Crecimiento significa avivamiento. Es como que Dios me dice, bueno, te tenés que avivar sobre esto. Porque tu hijo tiene un amigo que roba y vos no te animás a decirle, no, mirá, no te juntes más con este chico, o a ese chico, o a esa chica que viene a tu casa a contaminarte a tu hijo, y vos lo sabés, vos lo ves. Y quizás decís, bueno, pero no puedo enfrentar, bueno, que Dios lo toque, y bueno, va a morar. No, hay algo que hay que hacer ahí. Hay algo que hay que hacer, hay algo que hay que enfrentar, hay algo que se tiene que derribar, porque quizás a veces son años que vienen esos dolores o esas angustias, o no sabes cómo, tu suegra te hace la vida imposible y no sabes cómo sacártela de encima, o cómo decirle, bueno, hasta acá llegó. Bueno, cuando vamos a la iglesia, Dios nos va enseñando sobre todas esas cosas, sobre si hay algún abuso, si hay alguna persona que viene a sembrar algo malo, si hay alguna persona que viene con mala intención, o tu hijo se está drogando, o hay rebeldía. Bueno, Dios te va enseñando, es un crecer, es un avivamiento, donde uno decía, uy, esto ya es así, bueno, ¿qué le vas a hacer? Ya bueno, hay que aguantársela que sea así. Tengo que aguantar a esta persona, tengo que aguantar este socio mío que me está estafando, y lo tengo que aguantar. Y bueno, el avivamiento, el crecimiento en la palabra de Dios me va dando avivamiento sobre cosas puntuales que me está pasando en mi vida propia. Aún en la vida de nosotros, que quizás hay algo que me está atormentando, hay algo que aunque vas escalando en la iglesia nunca salgo bien financieramente, eso me traba, eso me pone mal. Y también Dios da un avivamiento cómo hacerlo. Y ese es el crecimiento que Dios nos da. Mejorar todo en mi casa. Hasta un niño, un adolescente escucha algo de Dios y en el colegio hay alguien que lo oprime, que lo está cargando siempre, que se burla.
un compañero, un profesor, y viene una palabra reveladora y dice, ah, así era. Ah, que cuando más me enojo, peor me lo hacen. Ah, lo tengo que ignorar, lo tengo que... Al contrario, hasta lo tengo que bendecir. Y no le tengo que dar importancia. Y ahí llegó un avivamiento. Llega un avivamiento y se da cuenta. Bueno, así es Dios. Cada vez que vamos escuchamos palabra de Dios, Dios viene con un crecimiento espiritual, viene con un avivamiento. No para que nos peleemos adentro de una iglesia por un puesto. ¿Qué se gana con eso? Claro que es interesante, claro que es una bendición de Dios y qué sé yo, que puedas recorrer las naciones si Dios te unge y te pone. Pero lo principal es, no podemos recorrer las naciones y tener mi hogar que es un desastre, tener mis hijos que es un desastre, haber división en mi matrimonio, haber peleas, haber esto, y aunque las haya, no es ninguna vergüenza. Dios nos va a dar nos va a capacitar cada día más en un crecimiento para darnos un avivamiento. ¿Cómo tenemos que actuar? Hay personas que dicen, no, mira, yo hace 20 años que vengo a mi iglesia y mis hijos no quieren saber nada con la iglesia, y mi esposo no quiere saber nada. Yo le hablé a mi esposo, pero eso es un diabólico, está con el mundo, no tiene, bueno, que algún día Dios lo toque. Y es como que uno hace rancho aparte siempre. Y uno tiene la oración, tiene la manera de ser, pero tiene algo más que Dios nos enseña, que es el avivamiento, el crecimiento. Si usted lee 1 de Pedro 3, ahí el primer versículo dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposas. Asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Ahora, hay mujeres que conocieron a Dios pero no quieren estar sujetas con sus maridos, que no cambiaron actitud. Por eso dice la palabra de Dios que sin palabra, sin decirle, vení a la iglesia, lo vas a conseguir, vas a conseguir que tu marido vaya a la iglesia. No, sin palabra, dice Dios, porque las personas mismas, tus hijos mismos se van a dar cuenta que hay algo que cambiaste en tu vocabulario, que hay algo que cambiaste en tu manera de actuar. Ya no pensás tan mal del vecino, ya no pensás tan mal de tu cuñada o de tu nuera, que ya tu nivel de crecimiento es otro, que estás cambiando, que no tomás a Dios por cualquier cosa, que es algo serio lo que está pasando en vos. Entonces, sin palabras lo que nosotros lo ganamos en Dios. Pero si nosotros vamos a la iglesia, podemos escalar, podemos ser líder, podemos tener grupos de liderazgo y podemos hacer lo que queramos en la iglesia. Pero si nos escuchan que seguimos igual que antes, con el chusmerío, no sé, escuchando la misma música de antes, estafando a las personas, hablando mal de las personas, sacándole el cuero a las personas, hablando mal del vecino, de los familiares, de la iglesia, o coqueteando como uno lo hacía antes. Uno tiene que cambiar todo eso. Entonces dice la palabra de Dios que sin palabras se ganan a las personas, sin palabras, porque se va a dar cuenta de las conductas que algo cambió. Un hijo, tu hijo va a decir, wow, no, mamá no es la de antes. Mamá antes nos decía, bueno, el que quiera comer que se haga solo la comida. Y ahora es diferente, porque hay algo que ellos no saben, que es el Espíritu Santo que te está tocando y que te está dando un avivamiento, que te está dando un crecimiento, pero no en la iglesia, sino en lo personal, sino para tu casa, para tu vida, para tu futuro, para tus nietos. Eso es lo fundamental que Dios nos enseña. Lo demás, si viene, gloria a Dios, pero lo principal que Dios nos da es un avivamiento para ir creciendo en cada paso que nosotros vamos. Si te llevas a las patadas con tu marido, no sé, hay un montón de cosas que pueden pasar, o la escasez. Dios te habla de cómo tenés que manejarte con el diezmo, y uno quiere hacer las cosas a su manera, y uno, cuando viene una palabra de Dios y viene un crecimiento, viene un avivamiento, uno se da cuenta, claro, la clave es esta, porque es que esa persona está diezmando de hace rato y Dios lo está bendiciendo. No sé cómo hace, pero no tenía nada y hoy tiene.
y son diezmadores. Entonces, la palabra de Dios es toda verdad. Entonces uno empieza a aplicar esas cosas, y cuando uno empieza a aplicar esas cosas, algo se va rompiendo en el ámbito espiritual y empieza a entrar la bendición. Y el mismo corazón se va transformando, nuestra manera de pensar se va transformando, nuestra manera de hablar, y todo eso lo ven las personas. Primeramente lo ve tu cónyuge, lo ven tus hijos, lo ven tu nuera, y sin hablarle, sin ni siquiera predicándole, van a decir: mamá, hoy queremos ir con vos a la iglesia, hoy te queremos acompañar, queremos saber qué es lo que te cambió. Porque nosotros te vemos que sos diferente. Que ya no, el otro día te incentivamos para sacarle el cuero al vecino, ya no le sacas más, hablas bien del vecino. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Quién te está lavando la cabeza? Y uno le va a decir: no, mira, es Dios. Dios me enseñó que eso estaba mal, eso lo hacía antes y está mal hoy. Que no sirve para nada. Y va a haber un cambio. Ese es el crecimiento que Dios le da a las personas. Por eso uno tiene que siempre anhelar, escuchar la palabra y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ponerla en práctica, Señor. No digo que es fácil. No digo que de la mañana a la noche uno va a hacer cambiar hábitos que quizás vienen de años. Pero sí va a empezar un principio donde Dios también lo va a ver. Y Dios va a decir: oh, este hijo mío llegó la madurez, llegó a entender. Ahora sí le voy a poder bendecir como yo siempre pensé desde el primer día que me aceptó. Y no se la pude dar esa bendición porque seguía igual en su casa, en su familia, en su trabajo, donde se movía. Era una persona que solamente era ungida acá adentro, era ungido acá adentro. Pero hoy sí yo le puedo dar esa bendición. ¡Oh, qué bueno! Señor, qué bueno. Y hasta los ángeles van a disfrutar de bendecirte. Pero es solamente tener un crecimiento. Y no solamente para escalar puestos en una iglesia, sino para ser cada día mejores. Cada día mejores. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Sabe que la palabra de Dios es clara para nosotros. Sabe que nosotros tenemos que tratar de llegar con lo mejor que tenemos para Dios. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios nos advierte en su palabra que siempre algo va a tratar de alejarnos de la presencia de Dios. Y nos va a hacer que nos acerquemos, en vez de la bendición, a la maldición. Nunca debemos dejar entrar a nuestra vida, ni a nuestro ambiente, ni donde nos movemos, ni en nuestra casa, ningún espíritu de pecado en nuestra vida. Porque el pecado, aunque todo pecado es seductor, el pecado nos saca de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces Dios nos advierte de lo que nos puede alejar de la presencia de Dios y de lo que nos puede acercar a una maldición. El pecado, nos dice el Señor, que tenemos que echarlo de nuestra vida. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Juan 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, en el 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra de Dios que dice el que peca es del diablo, la podemos llegar a entender mal, porque ¿qué significa que el que peca es del diablo? ¿Que porque pecaste sos un diabólico? No significa esto. Significa que entramos en un proceso, cuando pecamos, que vamos a la destrucción, que le abrimos una puerta, una puerta a Satanás para que él entre, tome el control de parte de nuestras vidas y que empiece a manejar
parte de nuestro pensamiento. A ver, no salga de esa página, ¿no? de Primera de Juan, pero en Apocalipsis 10, en el Apocalipsis 12, versículos 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es? Satanás. Entonces él es el acusador. Cuando nosotros pecamos y le abrimos una puerta, le abrimos un camino para que el diablo tenga control de parte de nuestra vida, empieza él, con ese pecado que hicimos, ir a acusarnos delante de Dios. Dios no está por enviar una bendición, Dios no está protegiendo, Dios no está enriqueciendo, Dios no está dando un montón de cosas, pero como va el acusador y dice, no, ¿cómo le vas a dar esto si tu palabra dice que no tiene que fornicar y está fornicando? Que tiene que perdonar y no perdona. Que el enojo no es de él y está enojado. Que la bronca no es de un hijo de Dios y tiene bronca y mucha. No le des eso. Él es el acusador de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros le fuimos abriendo un camino. Y él nos va acusando siempre delante de Dios para sacarme cada día más la bendición y la protección de Dios. Esa es una puerta que yo le abro con mi pecado para que él me contamine mucho más, cada día más. Y cada día él, como ya le di una puerta, él empieza a darme más ideas para que yo empiece a pecar cada día más con pecados más grosos. El que peca no se queda ahí nomás. A ver, uno dice, un pecado, ¿no? Llegué tarde a la iglesia, porque había mucho tránsito. Y quizás te quedaste, llegaste tarde porque te quedaste dormido. ¿Cuál es el problema de decirlo? Me quedé dormido. ¿Por qué darle el gusto al diablo de mentir? ¿Para qué? Y siempre en pequeñas cosas no va haciendo disminuir el poder de Dios en nosotros. Y nosotros tenemos que ser auténticos delante de las cosas de Dios. Si nosotros le erramos, tenemos que hablar a Dios. Tenemos un abogado que nos defiende, tenemos una sangre que nos protege, que nos limpia de todo pecado, que es la sangre de Cristo. Y Él, al nosotros confesarle, ¿cómo es que dice la palabra? ¿Cómo decía? Porque vino para deshacer todas las obras del diablo, dice Dios. Cuando nosotros le confesamos, empezamos a deshacer las obras del diablo. A ver, ejemplo, vamos a poner algún ejemplo. Él es el acusador de nuestra vida. Bueno, él acusó a Job. Él también lo acusó al sumo sacerdote Josué. Lo puede leer en Zacarías 3:1. Él es el acusador de nuestra vida. Entonces le está diciendo, no lo bendigas. No lo bendigas porque no está haciendo las cosas bien. Porque vos le dijiste que no haga esto y lo está haciendo. Entonces empieza a tener un control que se va deslizando en nuestra vida, que no para, que no frena. ¿Quién lo tiene que frenar? Nosotros, con la sangre del Señor, diciéndole, confesándole al Señor, Señor, me estoy equivocando, ayúdame. No cuando mis hormonas están revueltas, sino antes de eso decir, Señor, ayúdame a no ser vencido por esto, sino a ser más que vencedor, porque esto me está tentando. Ya cuando la tentación está consumada, ya el diablo empieza a tener control de mi vida. Por eso a veces uno se empieza a deslizar y no tiene fin. No para hasta su muerte espiritual y hasta su muerte física.